Muy buenos días amigos, un día más en el Santiago Bernabéu, a ver si hoy digo bien la fecha. Hoy es lunes 9 de agosto de 2021, estamos un día más en los aledaños del Santiago Bernabéu. Quédate hasta el final del vídeo porque hay muchísimas cosas que contar y accederé como siempre al interior del estadio. Un par de detalles aquí fuera, vistazo a la parte superior de la Torre D, plano general de la nueva cubierta del fondo norte, acercamos otro poquito más. Nos asomamos para ver un poquito cómo están esas piezas en la zona de acopio de materiales del fondo norte y nos vamos a pie de calle porque hoy ya tienen cortado el tráfico en la calle de Padre Damián, así que venga, vamos a recorrerlo a ver si podemos pasar por ahí. Hoy no podría ser diferente, un nuevo miembro premium al canal. Bienvenido amigo José Manuel Corbacho, es un placer tenerte aquí un día más conmigo. Bienvenido, muchas gracias por el apoyo que me das y ya sabes, si tú también quieres apoyarme y quieres pasar a disfrutar de las ventajas que ofrecemos a los miembros premium, botoncito de aquí abajo de unirse y échale un vistazo a ver si te interesa y recuerda que te puedes dar de baja cuando quieras. Aquí podéis ver cómo tienen ya cortado Padre Damián. Esto es que queda ya muy poquito para ver el descenso de la megacercha de la antigua cubierta de Padre Damián. Aquí estamos pasando ya a la altura del Torreón y el nuevo edificio del lateral este. Echamos un vistazo arriba porque están colocando nuevos tramos de paneles de encofrado. Ahí podéis verlo en ese tramo mucho mejor. En la estructura de color rojo del nuevo edificio no veo nuevos tramos pintados de blanco, así que vamos a seguir avanzando. Vemos ahí estas estructuras de color amarillo, esas bancadas que se van a utilizar para posar sobre ellas la enorme estructura de la antigua cubierta de Padre Damián. Aquí, por ejemplo, están podando los árboles de la zona para facilitar la maniobrabilidad de las enormes grúas LR. Son muy grandes, ¿eh? Vamos a verlo ahora desde otro punto de vista. Echad un vistazo aquí a la posición de las dos grúas LR enormes. Ya tienen colocado el tramo final de la misma. Aprovechamos que nos da aquí sombra en esta zona, nos giramos, disfrutamos de otro punto de vista. Va a estar muy interesante ver cómo funciona, cómo maniobran con esto y cómo bajan la megacercha, ¿eh? Tenemos aquí a la compactadora trabajando en la adecuación de otro segundo tramo de plataforma. Ahí un saludo al crack de la compactadora. Yo creo que luego se ven en los vídeos y cuentan, joder, pues yo manejo la máquina esa tal. Son unos cracks, la verdad que son gente muy maja, están pegándose un trabajo a la leche y hombre, hay que reconocerlo y hay que tener detalles con ellos que nos van a dejar un estadio espectacular. Fijaos desde aquí, elevamos la mirada de nuevo y seguimos avanzando en dirección a la Plaza de los Sagrados Corazones. Vamos a asomarnos un poquito por aquí para ver toda esta zona. Fijaros cómo han podado todo. Mirad aquí que todos estos árboles van a ir fuera, vamos, las ramas. Estamos por la zona baja de la Plaza de Sagrados Corazones. Vemos ahí las enormes grúas una vez más y llegamos a la plaza peatonal, futura plaza peatonal de Sagrados Corazones. Vamos a parar aquí un segundo a ver si vemos qué están trayendo en la parte trasera de este camión de aquí. No vemos nada aparentemente, así que seguimos avanzando. Tienen las dos enormes grúas ahí arriba en esa posición. Acercamos otro poquito más. Ahí lo tenéis, deben estar introduciendo la cuarta pieza blanca que falta y que va instalada bajo la cubierta del fondo sur, en ese tramo del lateral este. Por cierto, ayer estuve en directo comentando el post partido del Real Madrid y toda la actualidad, toda esta guerra con Tebas y demás. Muchísimas gracias a todos los que estuvisteis ayer en el directo batiendo un nuevo récord de madridistas online al mismo tiempo, así que seguiré subiendo ese tipo de contenido de vídeos si queréis. Luego, si os perdisteis el directo, podéis verlo en diferido, os lo dejo por aquí arriba.
se sigue preparando el Santiago Bernabéu para poder acoger partidos de fútbol en la jornada 4 del campeonato liguero. Este 12 de septiembre hay mucha gente que no os lo creéis y yo os digo que sí que van a llegar. De hecho, esta semana, según me han comentado varias fuentes, comenzarán ya a instalar el terreno de juego en uno de los tramos del interior del estadio. Seguro que será el tramo noreste, que es el que va más avanzado. Están dando el ok a estos camiones para acceder. Nuevos tablones de madera, me imagino que paneles de encofrado y demás. Y ahí tenemos una nueva hormigonera que va a acceder al interior del estadio. Y aquí plano vertical de las dos grúas introduciendo la última pieza de color blanco que estaba copiado en esta zona detrás de las vallas. Ya no se puede ver. Así que nada, chicos, vamos a recorrer la fachada del fondo sur, un plano general, vamos a ver cómo va la demolición de la Torre B y accedemos rápido al interior de Santiago Bernabéu. Plano general de la fachada del fondo sur. Vamos a seguir avanzando hacia la Torre B. Creo que no presenta cambios significativos con respecto al día de ayer. Vamos a verlo mejor desde cerca. Parte superior de la Torre B. Bajamos la mirada. Vemos ya todas las barandillas de hormigón que han ido retirando y veis ahí las perforaciones que utilizan para pasar las cadenas, engancharlas a la grúa y bajarlas al suelo para posteriormente desmenuzarlas en fragmentos más pequeños y separar el hormigón del acero de las armaduras. Echamos ahí un vistazo al cubo, el carretón, la megacercha número 3 en los cielos del Santiago Bernabéu. Todavía tienen que retirar los cables de izado, tienen que subir este cubo que veis aquí, la parte alta del carretón. Os voy a acercar un zoom para verlo mejor. Ahí en esa zona, dentro de muy poquito, tendremos que ver conectado el cubo este que tenemos aquí ahora mismo en la zona frontal de nuestras pantallas. Vamos a seguir avanzando. Deben de estar avanzando mucho estos días en la ejecución de la ampliación de la losa, de la plataforma, perdón, de Paseo de la Castellana, donde se estaban ejecutando las enormes megacerchas. Esta plataforma después será demolida parcialmente y se utilizará la ampliación para conformar la viga museo. Y muchos preguntáis qué es la viga museo. Pues la viga museo no va a ser otra cosa que una enorme viga que va a recorrer todo el perímetro del estadio. En esta zona de Castellana va a conectar las dos nuevas torres en estas uniones que os voy a mostrar. Ahí lo podéis ver en la Torre B, la del fondo sur, y allí podéis ver, os acerco el zoom otro poquito más, la conexión en el fondo norte. De esa enorme viga van a colgar las estructuras necesarias para las ampliaciones en los espacios para ganar metros cuadrados en la zona de Castellana. Pasamos la zona de oficinas que nos resta visión de la imponente fachada de Castellana. Ahí podemos ver a los operarios bajando en la cesta. Seguramente hayan estado realizando trabajos en lo alto de la megacercha. Claro, amigos, claro que han estado realizando trabajos, porque ahí tenemos instalado el cubo en el extremo norte. Ahí lo podéis ver mejor. Vamos hacia el fondo norte, cogemos esa posición frontal a la Torre C y a las megacerchas y comentamos lo que veamos desde ese punto de vista. Nos vamos en esta zona frontal, vemos ahí la parte trasera del cubo, os acerco zoom. Ahí podéis verlo mucho mejor, está empezando a pegar el sol que da gusto, ¿eh? Alejamos la mirada, os muestro las conexiones de la viga museo. Ahí podéis verlo, esto luego creo que continúa recorriendo el perímetro del estadio. Tendría que echarle un vistazo a los planos de la estructura exterior para confirmaroslo mucho mejor. Pues nada más, chicos, vamos a ir de nuevo hacia el fondo sur y vamos a echar un vistazo al interior del estadio, así que quédate conmigo hasta el final del vídeo, venga, que no te vas a arrepentir. Y aquí estamos, chicos, un día más interior del Santiago Bernabéu, disfrutando de todos los avances. Ya sabes, si eres nuevo en el canal y no te quieres perder nada, suscríbete, activa las notificaciones y si quieres apoyarme un poquito más, hazte miembro premium del canal. Venga, vamos a arrancar a ver todos los avances en el día de hoy. Recordad que luego tendréis nuevo vídeo con todos los detalles desde muy cerquita,
para que no os perdáis absolutamente nada. Fijaros ya todo el foso cubierto, ahí se comienzan a amontonar los bloques de Porespan. Eso se va a poner en algunos huecos, estoy convencido, y se va a hormigonar para tratar de aligerar y ahorrar hormigón. Nos vamos a fijar en los últimos tramos que están hormigonando, en las ménsulas interiores más cercanas a las gradas del lateral oeste, ahí podemos verlo. Esos tramos están con el hormigón bastante más fresco, ahí lo están extendiendo de manera uniforme, y veo que allí al fondo están trabajando en aquella ménsula. Vamos a ver si acercamos zoom y podemos ver algo. Ahí les tenemos trabajando más armaduras. Subimos la mirada, vemos cómo van creciendo los paneles de encofrado en ese tramo del cierre del fondo norte del foso. Si seguimos vemos la ejecución de esos tramos de la losa de hormigón que tienen los raíles para el césped retráctil, y quiero hacer mención especial a la empresa Tecozam, que es la que se está encargando de la ejecución de esta losa de hormigón, y desde aquí un saludo a Plácido y a Víctor, los ingenieros que son fans del canal y me lo han pedido en los comentarios. Así que nada, mi reconocimiento para la empresa Tecozam, que está haciendo una labor espectacular en el terreno de juego con esa losa de hormigón. Acercamos zoom para ver cómo están ejecutando eso. Luego tendréis planos mucho más lentos de todas estas zonas en el vídeo de los detalles, así que suscríbete y no te lo pierdas, ¿eh? Aquí quiero que os fijéis en lo despejada que se está quedando ese tramo del terreno de juego. Ayer debieron colocar, o esta mañana han debido colocar un tramo nuevo, esa zona que os estoy mostrando con la carretilla de color amarilla. Han echado ahí un nuevo tramo de capa de grava, y es que todo apunta a que esta semana, el miércoles o jueves, comenzarán a instalar ya el terreno de juego para esta temporada. No en su totalidad, pero sí en algunos tramos. A echar un vistazo a la zona del túnel de Adif, esa ejecución de esa armadura, dentro de muy poquito estará completamente hormigonado y reforzado. Nos centramos ahora en la zona de la grada de los boxes frente al palco de honor, túnel de vestuarios y demás. Vamos a acercar zoom para ver qué detalles vemos. Ahí podéis ver la salida y cómo van creciendo esa estructura de andamios y esos soportes amarillos sobre los que habrá que colocar los paneles de encofrado. Por encima iría la grada y por debajo el techo del túnel de vestuarios con esa salida al terreno de juego. Seguimos un poquito más hacia el fondo norte. No vemos cambios significativos en el último tramo del túnel logístico que queda por ejecutar. Seguimos hacia el fondo sur y ahí tenemos la cuarta y última pieza que queda por colocar en esa pirámide invertida bajo la cercha del fondo sur, en la conexión con la megacercha número 2 del lateral este, esa cercha de rodadura. Os hago zoom para que veáis la zona. Ahí tienen las piezas ya todas completamente acopladas, ya hay 3. Como os dije, falta la cuarta, que es la que tienen ahí abajo, que va a ir desde este punto de aquí en el que os voy a hacer zoom. Desde ahí podéis ver la placa desde la que va a salir y donde tiene que conectar, y eso conecta bajo la megacercha número 2 en esta otra zona en la que os voy a acercar el zoom otra vez. Ahí podéis ver esa estructura de andamios, ahí está la conexión. Plano general de la cubierta del fondo sur. Recorremos un poquito las estructuras de cubierta que hay instaladas. Vamos ahora por la del lateral este, en aquella pirámide invertida en el fondo norte. Ya sabéis que están las piezas, las mismas piezas que hemos visto en esta zona de aquí. Las tienen acopiadas en la zona del fondo norte, en Rafael Salgado, y tienen que ir conectadas en esa pirámide, en esa parte baja. Hacemos zoom para ver las conexiones. Ahí la podéis ver mucho mejor. Por el otro lado hay unas uniones similares y van a estos puntos de aquí atrás, bajo la extensión del fondo norte. Ahí podéis ver ambos puntos y las conexiones bajo la megacercha número 2 en el extremo norte. No lo podemos ver porque tienen la malla protectora de prevención de riesgos laborales. Alejamos mirada, nos vamos de nuevo al lateral este. Vamos a hacer un recorrido de la megacercha de la antigua cubierta de Padre Damián. Os acerco el zoom, ahí podéis ver las abrazaderas en los cordones superiores y por detrás cómo asoman ya
las grúas LR. Va a ser espectacular esta maniobra, que le debe quedar muy poquito, ya tienen abajo las bancadas como hemos visto y se tiene que realizar a lo largo de esta semana. Espero que pueda ser mañana, ya que me queda de vacaciones, para irme de vacaciones el miércoles, me queda mañana y pasado si puedo. No garantizo que el miércoles pueda pasarme. Vamos a volver momentáneamente al terreno de juego, vamos a ver un plano corto de ese tramo que tiene el hormigón de limpieza. Ahí podéis verlo mucho mejor. Acercamos zoom y vamos viendo cómo van ejecutando ese hormigonado de limpieza y cómo están ahí preparando el terreno en la zona próxima a las ménsulas. Ahí lo tenéis desde mucho más cerca. Ahora vamos a ir recorriendo las gradas, nos vamos a ir a la zona frontal, a los palcos de honor. Ya hemos visto estos días cómo iba creciendo ahí esa estructura de andamios, ya han colocado los paneles de color amarillo. Acercamos zoom y ahí vemos esa plataforma justo en la zona en la que tiene que crecer el sector del tercer anfiteatro que ganamos en ese espacio, y entiendo que eso se va a utilizar para la ejecución de esa ampliación de la grada en el tercer y cuarto anfiteatro del fondo sur. De hecho, si vamos hacia el fondo norte, está creciendo la misma estructura de soportes metálicos, aunque eso sí, a esta de aquí le falta todavía los listones de color amarillo. Y nada más, amigos, os dejo luego con el vídeo de todos los detalles de las obras, no te lo pierdas. Y ya sabes, si quieres apoyarme, suscríbete, activa las notificaciones, dale me gusta y déjame tus preguntas en los comentarios. Si quieres apoyar un poquito más, hazte miembro premium del canal y mañana tendremos un nuevo directo hablando un poquito de todo, actualidad del Real Madrid, Tebas y su gatillo fácil para tuitear. Así que os espero en un nuevo directo, no te lo pierdas. Hasta la próxima, amigos, chao, chao.